Buenos días a todos. Feliz reencuentro después de este receso. Hoy continuamos con nuestro grupo de estudio. Hoy iniciamos un tema enorme, el Cristo como Señor del karma. Nuestro verso: en mi pensar, luz y claridad. En mi sentir no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. ¿Quién puede leer el día de hoy, por favor? Yo leo. Si nos remontamos por la consanguinidad, los lazos físicos hasta la pareja original, Adán y Eva, que vivieron en la tierra como primeras personas físicas, como primeros padres de la humanidad, nos decimos: la sangre que fluye en las venas de los hombres, la sangre humana, conduce en definitiva a la pareja original. Podemos decir también: lo que acogemos en nuestra alma, su bien más preciado, más sagrado, más querido, que realiza un milagro continuo, la conciencia de que algo superior a nuestro yo ordinario puede vivir en nuestra alma, algo que debe llegar a ser la sangre de nuestra alma, proviene de lo que ha resucitado del sepulcro en el Gólgota. En efecto, lo que antaño ha resucitado vive en las almas humanas que han conocido el despertar interior y continúa viviendo en ellas, así como la sangre de Adán y Eva continúa fluyendo en los cuerpos terrestres. El cristianismo esotérico y la dirección espiritual de la humanidad, Rudolf Steiner. Gracias, Bárbara. Buen día para todos. Buen día, maestro Mario. Muy buenos días. Bien, vamos a introducirnos en un tema que es bastante amplio. Se utiliza la palabra complejo, que no es igual que complicado, ¿no? Complejo es algo bastante vasto y que a veces tener una mirada total. El arquitecto me enseñaba que algo complejo era como mirar un gran muro de perfil. ¿Sí? Tiene un gran muro, no sé, de 10 metros, 20 metros, y uno lo mira de frente y no que lo mira de perfil. Es algo complejo. Tener una mirada vasta sobre algo enorme es complejo. Y lo que hay que tener es cómo nos formamos una imagen lo más clara posible frente a esta temática particular del karma y entender el karma a la luz del cristianismo. Porque el karma es un tema muy, muy antiguo en la humanidad. Karma es un tema que si uno mira las culturas antiguas, las persas, la hindú, todas las culturas antiguas, ¿sí? Ellas tenían una concepción del karma. Hace algún tiempo mencionábamos nosotros que, mm, que hubo un historiador que se dedicó a estudiar el tema del karma, un historiador científico, natural, nada esotérico, nada, sí, sino que se dio la tarea de hacer una revisión bibliográfica acerca del karma. Y escribió un librito que era así de grueso. Lo recuerdo porque era además con letra muy pequeña, o sea, era una cosa densa. Y de lo que recuerdo de esa lectura de ese libro, que lo leí por allá por los años 90, era que él planteaba que el concepto de karma era un concepto tan antiguo como la humanidad y que habían tres cuartas partes de la humanidad que concebían el karma como parte de su cosmovisión, de su vida. Y inclusive dentro de ese proceso del karma hablaba de las reencarnaciones.
y que esas 3/4 de la humanidad convivían con esa cosmovisión como, como algo común, algo que hacía parte integral de su existencia y vivía dentro de la cultura. Solo una cuarta parte de la humanidad no concibía el tema del karma, ni de la reencarnación como algo que hacía parte de su existencia, de su vida cotidiana, algo que de hecho no vivía y era casi que prohibido pensarlo dentro del contexto cultural. Y él va haciendo un hilo en este libro, un hilo bien especial de cómo fue ese proceso en que esa cuarta parte de la humanidad fue olvidando el concepto de la reencarnación. Eso es un tema muy particular, ¿sí? Porque es un personaje, yo afortunadamente no recuerdo el título del libro. Quiero un libro prestado. Normalmente yo devuelvo los libros prestados. Hay unos les gusta quedarse con los libros prestados. Sí conocemos esa tendencia. Y uno sabe que uno presta un libro y chao, se despidió del libro. Nomás lo volvió a ver. Entonces, eh, y él comienza a hacer ese hilo de por qué esa otra, solamente una, él dice inclusive una sola cuarta parte de la humanidad. Es decir, es poquito, ¿no? Con respecto a 3/4 partes que sí conciben esto. Y hace el estudio y comienzan a narrar las culturas, la concepción, y hace todo. Es un tratado realmente bastante amplio. Y cuando nos preguntamos por qué nosotros, que somos parte de esa cuarta parte de la humanidad en el cristianismo en general, eh, hay ese vacío en un momento determinado con respecto a este tema. Y cuando uno hurga en la historia, hay una fecha decisiva donde esto comienza a ser progresivo para nosotros. Es decir, la cristiandad inclusive, dice él en este tratado, no siempre olvidó, o sea, no siempre concibió, o sea, vivió una etapa de la vida que vivió con el concepto de reencarnación y karma. Pero llega un momento en el hilo de la historia de esa cuarta parte de la humanidad donde esto se va diluyendo cada vez más. Y cuando uno hurga en la historia hay una fecha importante, que es 869 después de Cristo. Y esa fecha tiene que ver con el octavo concilio de Constantinopla. Y en este octavo concilio de Constantinopla justamente se decreta que a partir de ese momento la naturaleza espiritual del ser humano desaparece. No tenemos más espíritu a partir de hoy. Entonces, esa concepción que hoy en día tenemos tan materialista, esa cuarta parte de la humanidad, digamos, que solamente somos inclusive cuerpo físico, en estos días lo decía en una charla, que ya ni siquiera con respecto al cuerpo físico vamos a poder decidir, ya ni siquiera nos va a pertenecer. ¿Sí? Va a llegar a eso, porque así como en el año 869 ya comienza paulatinamente a decirse, no existe más espíritu, y cuando los más atrevidos se aprendieron a preguntar, y cuando pregunten por el espíritu, ¿qué decimos? Los filósofos, ¿no? Los profesores. Digan que el alma tiene una naturaleza espiritual. Entonces ahí comenzó el reduccionismo de la naturaleza del hombre. O sea, esa cuatrimembración que nosotros concebimos dentro de la antroposofía, que el ser humano está compuesto de cuerpo físico, de un cuerpo de vida, o cuerpo etérico, o cuerpo de fuerzas morfogenéticas, que son las que le dan vida, se fue reduciendo. Entonces ya en ese año, en ese concilio, se dice no hay más espíritu. Entonces perdemos una parte de nuestro ser. ¿Sí? Es como que a partir de allí ya perdemos una parte. Y luego poco a poco va introduciéndose la pérdida de la naturaleza del alma. Ya cuando llegamos, hay una gran lucha inclusive de esa pérdida de la naturaleza del alma que tiene que ver con el siglo, lo que transcurre entre el siglo IX y el siglo XII. Ya en el siglo, a partir del siglo XII se da una gran batalla de perder nuestra naturaleza anímica. Y por eso entonces es que surge todos los llamados misterios del Grial,
y su gran saga o cantar, que es el Parzival. El Parzival es un esfuerzo de la humanidad, de un grupo de la humanidad, para que esa naturaleza del alma no se perdiera. Y eso conlleva a que este grupo que se opone a esto, a preservar esa imagen del ser humano, realiza la primer cruzada, que no es contra los musulmanes, sino la primer cruzada que es contra los cátaros o los albigenses. Y en la historia de la humanidad hay una muestra de cómo esto se va, hay una guerra realmente y una destrucción de esta cultura. Pero estos albigenses o cátaros, como también se les llamaba, muy inteligentes, que además se ofrendaron sus vidas para poder, o sea, salvar lo que era lo esencial, preservan esa sabiduría de los misterios del alma en algo que se va a llamar la cultura del grial o el Parzival. Entonces, el Parzival, y es Felipe de Flandes el que pide a diferentes personajes, a Chetrien de Troyes inicialmente y posteriormente a Wolfram von Eschenbach, que escriban la epopeya del Parzival. Y cuando uno entra a analizar la obra del Parzival, no es más que la preservación de los misterios del alma. Dentro de 8 días voy a hablar un poquito más de esto, ¿sí? Y así poco a poco vino este reduccionismo, o sea, comento como así como en el siglo, en el siglo octavo se dice no hay más espíritu, en el siglo XII ya hay una pelea concreta hacia la negación de esta naturaleza de nuestra alma, que posteriormente va a ir como apagada, así como lo espiritual se fue apagando, la naturaleza del alma también, hasta finales del siglo XIX, cuando aparecen las ciencias psicológicas como, digamos, disciplinas científicas, primero por la psicología experimental y luego por el psicoanálisis, donde ya la naturaleza del alma queda totalmente, casi que abolida. Y llegamos a la concepción del concepto mente-cuerpo, o cuerpo-mente de Descartes. Dentro de esa cultura la concepción del darwinismo, donde dice que devenimos solamente del mono, que nuestra naturaleza humana es desde allí, y todo lo que se va a desarrollar durante todo el siglo XX en esa concepción de lo que es la naturaleza del ser humano. Hasta hoy, donde ya inclusive lo genérico que está determinado por factores biológicos, ya ni siquiera vamos a ser, digamos, determinados por nuestros factores biológicos, porque se dice que el ser humano puede decidir si va a ser varón o va a ser mujer y uno desde chiquitico puede decidir eso. Ese es el tema donde estamos actualmente, con todo esto de la ideología de género. Yo siempre digo, hay que tener mucho cuidado con esto. Y yo conscientemente me estoy ocupando mucho de este tema porque me preocupa lo que puede venir. Porque se nos manda ya inclusive por decretos nacionales, al menos acá en Colombia es así, de que tenemos que hacer una promoción de la ideología de género. No lo dicen tan abiertamente, pero es promoción de los derechos sexuales, reproductivos y no sé qué más. Y detrás de esto nos están hablando de que ya tenemos que comenzar a hacer un adiestramiento de esa identidad nueva de género, de géneros que tenemos hoy en día. Y ya se nos quita lo único que biológicamente nos preserva, inclusive llegando a negar principios biológicos. Lo digo porque he tenido discusiones amplias con personas que llegan a decir que ya lo físico ni siquiera me puedo determinar biológicamente. Es un tema bastante complejo. Y quiero mostrar esta línea inicialmente de todo esto que realmente que no es algo que aparece de la noche a la mañana. Es algo que está allí muy, muy, muy presente dentro del desarrollo de la cultura. Uno diría como si hubiese una mente, podemos imaginarlo así, que ha estado ideando cada cosa y que independientemente de la época y las generaciones, esa idea se ha ido desarrollando paulatinamente. Pero tenemos la otra imagen, la otra concepción que es desde donde nos desarrollamos en la antroposofía. De hecho,
La caracterización para poder tener una escuela Waldorf, ser una escuela Waldorf, desarrollar una escuela Waldorf, tiene un preámbulo. Y ese preámbulo inicialmente dice de que las escuelas Waldorf están, digamos, soportadas en todos los derechos humanos, los derechos del niño y del adolescente y los derechos del discapacitado, como consta en tales y tales y tales tratados. Y luego de enunciar esto va a decir que la pedagogía Waldorf se va a fundamentar en la antropología dada, una antropología, una psicología antropológica dada por Rudolf Steiner. No es cualquier antropología, nos lo dice claramente, es la antropología dada por Rudolf Steiner. ¿Sí? Y es ahí donde nuestro marco de referencia cambia. Y eso es muy importante tener en cuenta esta cosmovisión. Convencional como tal. Entonces, quiero ir a la presentación para poder ir vanando un poco más estas, a veces como somos tan visuales en nuestra época, ese es el órgano sensorial que más predomina, entonces es bueno a veces tener estas ilustraciones. Algunas de estas imágenes, creo que todas las imágenes que voy a mostrar hoy ya las hemos visto en otro momento. Y quiero traer justamente esta imagen y justamente en relación con la reflexión que traía Oscar al inicio de nuestro grupo, de esto que plantea Steiner. ¿Sí? Si nos miramos como seres biológicos, o sea, esta línea de acá, recuerden que es la que representa la naturaleza de nuestro cuerpo físico y de nuestras fuerzas vitales. Viene toda esta línea que viene desde abajo, hace esta pequeña barriguita y comienza el descenso. O sea, tenemos un cuerpo físico, dice Steiner, todo lo consanguíneo, como lo menciona en esta reflexión, gracias, y si comenzamos a mirar de aquí hacia acá, todos nuestros ancestros, pues son, no sé, llegan a ser centenares de personas o miles que han precedido la naturaleza de nuestro cuerpo físico. Si miramos a nuestros papás, a nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tatara, 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 tatara. Entonces es un montón, eso se va multiplicando, es una exponencial de 2, ¿no? De dos por 2. Entonces eso es así rapidísimo, la exponencial es impresionante. Para que yo pueda tener un cuerpo físico, yo he tenido que tener, eh, o sea, ha habido que, digámoslo así, para que yo tenga un cuerpo físico, han habido múltiples relaciones entre seres humanos a través del tiempo, de siglos, para que yo tenga este cuerpo. Y es lo que dice Steiner, si comenzamos a mirar de dónde venimos biológicamente, consanguíneamente, vamos a llegar a Adán y Eva. Y no solamente como una concepción filosófica, la ciencia ya descubrió esto. O sea, un grupo de científicos que se puso a mirar personas de diferentes partes del mundo, cogían asiáticos, africanos, latinos, norteamericanos, europeos de diferentes países, vieron que todos tenemos un pariente común. Le llamaron un Adán y una Eva. Y era impresionante este estudio, que yo lo leí en Discovery, sí, en Discovery Channel, leí este artículo en la revista, eh, de que habla de que una persona, por ejemplo, asiática, que uno la ve perfectamente asiática, pueda llegar a tener ancestros africanos, latinos y unas mezclas impresionantes. ¿Sí? O sea, hablan de el Adán y la Eva originarios, que hay unos parientes comunes. O sea, no estamos hablando meramente de un concepto que está planteado en libros sagrados como la Biblia, ¿no? Que plantea esta existencia, como lo dice Steiner, si miramos consanguíneamente vamos a tener que llegar que tenemos un pariente común.
que se llaman Adán y Eva, así le hemos llamado, ¿cierto? Pero también nos dice que si lo miramos desde otro punto de vista, nuestra naturaleza, o sea, es innegable esta relación biológica digamos, de nuestra existencia dada por la consanguinidad, por la herencia misma. Pero tenemos este otro impulso que viene desde arriba, que hace esta flechita que viene aquí y que se une aquí justamente en este punto que está descrito como N, que es nacimiento, y se une acá y desarrolla esta barriguita durante este periodo y luego termina aquí, en esta línea, que está descrita como M, que es muerte. Lo físico termina decayendo y lo anímico espiritual debería justamente ascender, debería. ¿Sí? Normalmente a veces lo anímico decae con lo físico. Ya eso lo vimos hace mucho tiempo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Decíamos que si no nos esforzamos en nuestro desarrollo anímico espiritual, lo anímico espiritual va a sucumbir a las fuerzas catabólicas de lo corporal. Si nos esforzamos y trabajamos de este periodo a partir de los 21 años con nuestra propia biografía, esto anímico lograría al menos, que esa es la intención al menos, ¿cierto?, mantenerse horizontal. Pero lo ideal sería el que ascienda. Y es aquí donde vemos que esta naturaleza física nuestra tiene un proceso, ya vemos, genético, consanguíneo, de los cuales vamos a obtener la conformación en la concepción de un cuerpo, que se va a gestar en el vientre de la madre, nacemos y tiene su propio desarrollo y va a terminar ese desarrollo pues con la muerte y tendrá que sucumbir, por ahora tiene que ser así, digo por ahora, ¿sí? Pero lo anímico espiritual puede tener otro curso distinto. Entonces somos seres dobles, ¿sí? Eso es muy importante siempre recordar. Y este cuerpo espiritual y anímico o astral se van a juntar durante ese periodo de nuestra existencia, justo en el momento del nacimiento. Aquí donde está descrito nuestro cuerpo físico, etérico, cuerpo astral y el yo se unen. Y en el proceso del desarrollo, que es lo que hemos visto en otros momentos de nuestro grupo de estudio, se van desplegando y desarrollando cada una de estas corporalidades. El cuerpo físico, el cuerpo etérico, el astral y el yo. Entonces espera que hacia alrededor de los 19 años, 21, este yo se desarrolle y a partir de los 21 tenga un despliegue pleno de esta individualidad. Eso es lo que esperaríamos. Ahora, si uno mira esto y uno mira la existencia de una persona, utilizando solamente la razón, si miramos la existencia de una persona, el promedio de vida está hoy en día en 73 años, 70, 73 años. Ese es el promedio de vida actual. Si miramos todas las edades de la humanidad, el promedio de vida está allí. Y yo me he hecho siempre esta pregunta. Nosotros desarrollamos habilidades, nuestras grandes habilidades, digamos, nuestro desarrollo humano, está en estos primeros 21 años. Y luego el desarrollo de nuestras habilidades están más o menos en unos 5, 7 o 10 años posteriores. O sea que más o menos a los 30 años nosotros ya tenemos un cúmulo de competencias para desarrollar una profesión, ¿sí? Un oficio, una profesión. Y a partir más o menos de los 30 años de nuestra época viene el despliegue, digamos, pleno de nuestra biografía. Entonces tenemos 40 años, o sea, aquí tenemos 40 años de despliegue pleno y tenemos aquí previamente unos 30 años de desarrollo de habilidades. Y ahora viene la pregunta, si yo considero los grandes hallazgos, los grandes descubrimientos, los grandes desarrollos ideológicos, filosóficos, todo este conocimiento que tenemos como en el mundo hoy en día, ¿daría una biografía para poderlo desarrollar? Es una pregunta, ¿sí? Que yo siempre te digo, o sea, 70 años de vida nos darían para desarrollar todo eso.
sabiendo de que cada biografía es tan individual, nació y murió, se fue. Quizás sí hizo un gran despliegue de estos grandes pensadores que han venido aportando, si lo miramos en la línea del pensamiento desde Grecia, pues se ha ido retomando y cada uno retoma. Y de la misma manera, ¿bastaría el despliegue de solo 70 años en promedio para desarrollar una biografía, considerando que hay personas que mueren antes de los 70 años? A los 30, a los 40, a los 10, a los 5, a los 20. Y ahí uno dice aquí algo que no cuadra, ¿cierto? Algo que no se podría explicar. ¿Y sería suficiente el desarrollo biográfico de una persona solo 70 años para completar todo este desarrollo que se dice que debemos tener? Inclusive desde la gran tarea espiritual, ¿nos bastarían 70 años? Son preguntas con las que yo he convivido, las comparto aquí, ¿sí? O sea, así como reflexiones que uno hace al respecto. Entonces, aquí es donde se viene el hilo de este aspecto del espiritual que tiene que ver con la reencarnación. Es decir, no tenemos solamente una existencia, sino que tenemos múltiples existencias, regresos. Este yo y esta alma tienen que regresar muchas veces para completar todo su desarrollo. Algunas veíamos todas las épocas culturales las que el ser humano ha tenido y tendrá que atravesar en su desarrollo. Entonces, desde este punto de vista, si consideramos lo anímico espiritual, pues aquí tenemos que devenir con esta ley que nos vincula, digamos, de alguna manera a una relación con la reencarnación. Lo menciono de esta manera, o sea que la ley de la reencarnación, digámoslo así, eh, eh, compromete a nuestro yo, a nuestra esencia genuina espiritual. Y esta herencia física, eh, que es la que nos da la consanguinidad, ¿sí? La herencia propiamente, pues nos va a relacionar con Adán. Es decir, tenemos que tener estos dos impulsos, lo que nos da la materia a través de la herencia y lo que nos da el espíritu a través de la reencarnación. Así nace la naturaleza humana, concebido desde este punto de vista. Pero se narra, entonces, esto también ya lo vimos, que de esos padres originarios de los cuales deviene hoy en día nuestra existencia física, llegó un momento en que surge esto que Steiner denomina la enfermedad del pecado en lo corporal de la humanidad, que ya lo vimos en otro momento, que tiene que ver con consumido prematuramente el fruto del conocimiento del bien y del mal. Y esa enfermedad del pecado en lo corporal de la humanidad, entendida desde nuestra mirada, humanidad, ¿sí? Eso lo vimos antes del receso, vimos esto, ¿sí? O sea, se comienza justamente a conllevar a que, o sea, este pecado original, este consumir del fruto del conocimiento del bien y del mal, conllevó a una intensificación de los sentidos, de nuestros sentidos y de nuestro sentir. Recordemos que lo precursor del sentir es la percepción. Por eso tenemos órganos sensoriales. Nos llevó a una vivencia intensa de la sustancia material y de su fruición. La experiencia elemental de la propia corporalidad y la sangre como atributos propios. Esto es mío, esto me pertenece a mí, al lugar que hemos llegado hoy, al desarrollo de esa alma consciente, que inicialmente se manifiesta, como lo hemos visto en otros momentos, en el cuerpo desiderativo que nosotros poseemos. Entonces, esta evolución conllevó desde esta mirada que estamos tratando de tener, a que eso que fue ideado originalmente se dislocó, algo pasó, algo se llevó y no funcionó como lo pensé.
Uno puede pensar, es como cuando yo tengo una idea de hacer una obra de arte, eh, algo concreto, hago todo un diseño y comienzo a desplegar ese diseño y de pronto comienzo a encontrar eh, dificultades, cosas que no estaban planeadas originalmente. Yo siempre lo comparo como con cuando uno comienza a construir. Uno tiene todos los diseños, todos los planos, tiene todo muy bonito y comienza a construir y comienza a encontrarse con chicharrones, como le llaman los constructores, ¿sí? Cosas que, y esto, no nos esperábamos esto, mira, pasó esto. Y va retrasando el proceso un poco, ¿no? Eh, Normalmente es así. Difícilmente uno puede encontrar una obra de arte, la creación de una obra de arte o de la construcción que va lineal, perfecta como se planeó. Yo creo que sí. No sé, Oscar podrá decirme, y Grace, que son arquitectos que si en su experiencia profesional han tenido una obra que de como lo planearon salió. Yo creo que un acierto en su vida profesional. Si acaso, si acaso ha sido así. Igual los artistas saben que uno comienza con una idea y esa idea puede tomar visos y modificaciones posteriores, ¿no? Entonces, todo esto conllevó a este aceleramiento del desarrollo. Vimos también en su momento de que este pecado original no fue en sí mismo el haber consumido el fruto del conocimiento del bien y del mal, sino haberlo. Y hay muchos ejemplos que hemos dado al respecto. Esta enfermedad de lo corporal, del pecado en lo corporal de la humanidad, conlleva a que entonces, planteamos en ese momento, conlleva a que tengamos que arrastrar con unas consecuencias, no unos castigos como se menciona en la historia cultural judeocristiana. La enfermedad, el dolor, la enfermedad y la muerte. Entonces partimos de esa línea, ¿no? Si coméis de este fruto, conoceréis la muerte. Les ha advertido el Dios Padre a Adán y a Eva, ¿sí? Se los advierte, se los dice, ¿sí? Es como cuando dicen, vea, si usted se lleva ese semáforo en rojo, usted puede accidentarse y tener una desgracia, una tragedia, un drama. Y uno hace caso omiso y se llevó el semáforo en rojo y paquete, ¿sí? Se lo estrelló, ¿sí? Entonces había una advertencia, ¿sí? Una consecuencia, porque en el mundo físico tenemos consecuencias, ¿sí? Estamos determinados por leyes. Si yo dejo caer un objeto, hay una ley de la gravedad que me dice que tendrá que caer. Tarde que temprano, depende del peso, tendrá que caer ese objeto, ¿sí? Alguien levantó la mano. Sí, Mario, Oscar. disculpa, Sí, te pregunto. Esta relación de la enfermedad del pecado en lo corporal tiene una correspondencia con la pérdida del fantasma, de nuestro phantom. sí. Pero, pero ¿cómo es esa relación? Porque, sí, como para caracterizarla, porque entendemos que sí, comimos no necesariamente como lo dices ahora, pero comimos del fruto del conocimiento y eso pues nos trajo pues algunos pequeños problemas, pero también se debía de tener como esa apreciación hacia lo material para poder precisamente encarnarnos e identificarnos como un yo, ¿sí? Como esto es mío, esto soy yo. Pero ¿qué relación tiene ahí la pérdida del Phantom, entendiendo que era un cuerpo o es un cuerpo muy sutil, o hace parte del cuerpo físico, pero un elemento muy sutil? ¿Qué relación tiene realmente ahí? ¿Cómo lo perdimos? Claro, se pierde esa, es como cuando, digamos, el Phantom no se pierde totalmente, ¿sí? Pero entran las fuerzas catabólicas, o sea, el Phantom está, digamos, concebido como una fuerza de vida perenne. Pero en el momento en que consumimos del fruto del conocimiento del bien y del mal, entran fuerzas de destrucción en nuestro cuerpo, que comienzan a afectar esa energía, digamos, vital perenne. Y por eso conocemos la muerte. Si tú consumes ahora del fruto del conocimiento del bien y del mal, vas a perder la fuerza perenne del Phantom.
y no se lo creyeron, o sea, cayeron en la ilusión. Ah, es que ellos quieren, está así representado en muchos mitos, ¿no? No, le dice la serpiente, eso es que él está envidioso de que ustedes no sean más poderosos que él, ¿sí? Y caen pleno, paquete, ¿sí? Caen los dos, Adán y Eva caen de pleno en ese engaño. ¿Y cuántas veces no nos pasa en la vida práctica? No, hágale, que eso es puro cuento. Eso no le va a pasar nada y es el semáforo en rojo. ¿Sí? Hasta que quizás uno se lo lleva una vez, dos veces y hasta que de pronto taquete, ¿cierto? Tiene su drama, su tragedia. Entonces, em, pero justamente ahora vamos a mirar cuál es la posibilidad de esto, de lo que el Cristo como Señor del karma. Vamos a mirar ahorita, creo que alcanzamos, a ver cómo es que se logra voltear eso. O sea, aquí se desarrolla esa enfermedad del pecado en lo corporal de la humanidad. Algo interfiere en eso que estaba planeado, digamos, en ese diseño de lo que era la evolución, en el caso particular del ser humano y por supuesto de la misma tierra, porque la relación de la evolución de la tierra tiene mucho que, está estrechamente ligada al desarrollo de la evolución del ser humano. Entonces aparecen estas consecuencias, la muerte, el dolor, la enfermedad y la muerte. Pero que vimos en aquella ocasión que esto que es colocado como castigo de parte del Dios Padre, vemos que fueron soluciones. Fueron alternativas justamente para contrarrestar a eso que entró en la corporalidad humana. Porque esas fuerzas destructoras no existían hasta ese momento en este ser humano, como está planteado en la mitología y en estos preceptos o cosmovisiones religiosas. Entra la naturaleza de este ser del mal que se apropia de la naturaleza humana. Y justamente lo que describe Steiner es que esta incorporación del dolor, la enfermedad, la muerte y la herencia son colocadas como medicinas, como elementos paliativos que van a contrarrestar este endurecimiento de fuerzas generado por las fuerzas catabólicas en el ser humano. En ese momento fue como la forma como los y si lo mira uno desde este punto de vista, este dolor, la enfermedad, la muerte, la herencia, son aspectos paliativos que nos ayudan a contrarrestar este fenómeno de, de la enfermedad del pecado en lo corporal de la humanidad. Quiero que entendamos esto lo mejor posible para poder entender, mirar nuevamente y entenderlo desde otra mirada, el aspecto de lo que significa el atravesar de Cristo por el misterio del Gólgota. ¿Sí? Entonces, es como se introducen estos elementos endurecedores de fuerzas destructivas en la naturaleza del ser humano y eso en el futuro va a tener que ser transformado, volteado. Desde el momento en que acontece, en la época por allá lemúrica, hasta el momento del Gólgota. Tiene que transcurrir este fenómeno que logra voltear este endurecimiento. Ahora vamos a mirar, creo que alcanzamos a mirar los diferentes momentos de esa acción del Cristo en la naturaleza de la humanidad y en la evolución de toda la tierra en general. Bien, demos un paso a esas tres etapas entonces ahora previas al misterio del Gólgota. Habíamos mencionado que hubo un primer momento, o sea, aparece todo esto del pecado original, del fruto, de consumir del fruto, del conocimiento del bien y del mal, pero estas fuerzas destructoras que comenzaron a tomar parte en la naturaleza del ser humano, siguieron su ciclo también de, digamos, destructivo, de aniquilación de eso que se había creado. Y Steiner nos dice que en el periodo lemuriano apareció un gran primer peligro de llevar a una hipersensibilidad a nivel perceptual.
allí hubo un gran peligro de la humanidad, o sea que todo lo que percibiéramos nos podía realmente colocar en una exasperación. Olores, colores, sensaciones. Por ejemplo, Stein describe que si el hombre sintiera hambre, sentiría hambre más allá, como yo siempre me la imagino, como cuando un que aúlla, ¿no? Entonces sentiríamos demasiado ese dolor del hambre, aunque a veces uno siente cuando los que han aguantado hambre verdaderamente saben que el hambre duele, ¿no? Y nos vuelve violentos. Pero Steiner dice que esta hipersensibilidad nos llevaría justamente a que lo que lo rechazamos, a lo que percibimos sería digamos, un color, nos podría generar un dolor impresionante. Yo me lo imagino siempre con lo que pasó con estos juegos eh, de animes de Pokémon. Pokémon fue prohibido en Japón. Cuando llega a América Latina había sido prohibido en Japón. Y es prohibido porque el amarillo con que estaba hecho este Pokémon conllevaba a que los niños tuviesen síndromes epilépticos. Y por eso Pokémon fue prohibido en Japón. Y se sabe, ¿no? Ustedes miran las cartillitas de los videojuegos y lean la letra chiquita. Dice, no se sugiere que estos juegos lo tengan personas, y describen, ¿no? Epilépticos, gente que tenga una predisposición. O sea, las ondas, este color yo me lo imagino que en esa época, esta hipersensibilidad conlleva a que se tenga esta intensificación y algo nos puede llegar a desbordar en esta percepción. ¿Sí? Hay gente, por ejemplo, que sufre de hipersensibilidad visual. Mucha luz afecta, ¿sí? O el sonido. Hay sonidos, hay gente que es muy sensible con el oído y muchos sonidos duelen. Ahí entra mucho este fenómeno que hoy llamamos el espectro autista. ¿Por qué los niños autistas entran en un momento como una agonía? Porque ellos perciben ciertas cosas que nosotros no y que les golpean a nivel sensorial. Habría que identificar en cada uno de ellos cuál es el estímulo perceptual que los está afectando para poder tratar de disminuirlo al máximo. Entonces ahí tenemos ese primer gran peligro de desorden a nivel perceptual, sensorial, y justamente es cuando el Cristo se une con el alma natánica, algo que fue preservado, un ser, un ser anímico espiritual que fue preservado con estas fuerzas siempre de vida pristinas, este phantom. ¿Sí? Stein describe cómo este Adán primigenio es tomado y resguardado en el núcleo del mundo espiritual para que ese ser se pueda preservar para el futuro. Y aquí Steiner nos describe, cuando describe estos fenómenos, que este ser del alma natánica, que preserva estas fuerzas pristinas, vitales, se ofrenda para que el Cristo pueda intervenir y prevenir este desorden a nivel sensorial. Luego viene en la primera etapa del escribiendo ahora, o sea, es una intensificación de estas fuerzas vitales. Y también nuevamente se ofrenda este ser del alma natánica para que el Cristo pueda obrar e impedir que esto se desarrolle. Y al final del periodo Atlante viene el tercer gran peligro, que es que un desorden en el pensar, sentir y la voluntad. Es decir, como si se llevara a un delirio, o sea, que nos volviéramos psicópatas. Y nuevamente esta alma natánica se ofrenda para que el Cristo pueda obrar. Y el cuarto, que es cuando ya el Cristo se incorpora en el ser de Jesús de Nazaret, donde se ha incorporado ya el alma natánica y interviene para que las fuerzas del yo no sean destruidas.
Y en este proceso, el Cristo de sanación, digamos que el Cristo va haciendo progresivamente de la humanidad, el desarrollo de la humanidad, es donde viene este voltear esa enfermedad del pecado en lo corporal de la humanidad. Entender el misterio del Gólgota desde esta percepción. No meramente como un fenómeno que acontece en el Gólgota, padecimiento, muerte y resurrección, sino que viene en, básicamente uno puede hablar 4 etapas, ¿sí?, de esta acción del Cristo para sanar la enfermedad del pecado en lo corporal de la humanidad. ¿Sí? O sea, tener esta mirada completa, no solamente el fenómeno del Gólgota, sino saber reconocer, saber de que hay unos periodos previos, 3 grandes peligros previos a esta situación que nosotros conocemos como el fenómeno del Gólgota, el taxaje, el hecho concreto del Gólgota. Entonces, esta acción del Cristo conlleva a modificar el proceso del pecado original y del karma. Ese por eso se va a convertir en el Señor del karma, porque Él toma, ¿sí? En el cristianismo se dice que Él, simbólicamente en la cruz, Él toma todos los pecados de la humanidad sobre sí mismo. Es decir, todo este desajuste que se ha producido por el consumir del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y las consecuencias generales que esto ha conllevado a la humanidad. No solamente en estos 3 grandes peligros previos al Gólgota, ¿sí?, o podemos hablar de gran sanador de la humanidad, sino también lo que hoy en día se manifiesta en nuestras biografías, que es lo que vamos a tratar de ver dentro de 8 días. Entonces, también vimos, y retomo un poco esta imagen, de lo que tiene que ver con nuestra salud, de cómo la integralidad entre espíritu, alma, cuerpo etérico, cuerpo físico, y cómo la integralidad, la función dinámica, armónica entre estos cuerpos produce la salud, o lo contrario, la dinámica no correcta, no rítmica, no adecuada nos va a producir la enfermedad. Esto ya lo vimos, no voy a volver a entrar dentro de estos descripción que ya nosotros vimos este proceso, sino cómo a través de la configuración de nuestra corporalidad, y cuando hablamos de nuestra corporalidad es el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo astral y el yo, las encarnaciones pasadas tienen una influencia en la estructuración de nuestro ser. Entonces, si en esta existencia, o en la última existencia, digámoslo así, yo tuve intereses, digamos, por el mundo, por otras personas, en especial yo me interesé por otras personas, yo voy a tener una estructura de pensar, sentir y voluntad más o menos sana. Si o sea, todo lo que es mi última encarnación va a dar una estructuración de lo que es mi naturaleza anímica. Y mi naturaleza anímica está conformada por la dimensión del pensar, del sentir y de la voluntad. Si yo me interesé o no por otros seres humanos, eso va a influenciar en mi salud psicológica. Todo lo que yo hice en mi penúltima encarnación, toda la forma como yo me comporté, como yo actué como ser físico en el mundo físico, va a influenciar sobre mis fuerzas vitales, sobre mi cuerpo etérico. Entonces, si yo voy a tener un cuerpo etérico fuerte, resistente, o sea, un sistema, llamamos, inmunológico fuerte, los 7 procesos vitales transcurren de una manera armónica, todo eso, si funciona mejor o peor, es una consecuencia de cómo yo viví en mi penúltima encarnación. Va a tener una influencia directa sobre mi cuerpo etérico, o sea, eso que yo logré o no desarrollar como ser físico en el mundo físico.
Y lo que yo no logro dominar desde mi vida, de mi cuerpo vital, pues eso va a tener una consecuencia en el cuerpo físico. Te van a aparecer las enfermedades que ya no son metabólicas en sí, inmunológicas y metabólicas, sino físicas. Ya aparecen. Si yo tengo malas posturas, yo puedo desarrollar una deformación física, ¿sí? Eso lo conocemos, bueno, yo lo conozco muy bien, ¿no? Porque me mantengo sentado muy mal, entonces cuando me duele la columna digo, uy, estoy mal sentado, ¿sí? O, uy, se me encalambró el pie, estoy mal sentado, yo siempre doblo un pie así, ¿no? Es muy cómodo, muy chévere, pero mucho tiempo tiene una consecuencia. Analógicamente es igual. Y todo lo que como yo me comporté en el mundo físico como ser moral, ético, deviene en mi existencia actual como destino. Nació con estrella o estrellado, como se dice coloquialmente, eso tiene que ver cómo yo me comporté, concretamente como un ser moral, ético en el mundo. Stein inclusive habla al respecto no solamente de mis acciones concretas en el mundo, sino de cómo sentí y cómo pensé. Lo coloca más complicado, porque pueda que yo me comporte divino, ¿no? En el mundo. Mi actuar sea así, pero mis pensamientos, ay, 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 ¿sí? Mi sentir, pueda que porque la influencia moralista fue tan influenciada en mi vida que yo trato de contenerme en el mundo físico concreto, pero aún mi dinámica anímica, en el pensar, en el sentir, tiene una dinámica también. Entonces, esto va a conllevar justamente a toda esta relación que en su momento vimos en algunos ejemplos de los evangelios. Eh, eh, bueno, en el caso de la resurrección del hijo de Naín, vamos a volver a esto posteriormente, pero vimos todo lo que tiene que ver con el ciego de nacimiento y en especial vimos esa sentencia cuando le pregunta, ¿y este por quién nació ciego? ¿Por los pecados de sus padres o por sus propios pecados? Sí, se sabía que las enfermedades se devenían de un tema que tenía que ver con su propia fuerza, como lo vimos, yoica astral, o una consecuencia de la herencia. Una tara se llama así, ¿no? Este por qué nació ciego? ¿Por los pecados de sus padres? O sea, haríamos así la línea de abajo, o por sus propios pecados. Ya se sabía todavía en ese momento de la humanidad que las enfermedades tenían esa relación. O de un impulso individual o de un impulso transgeneracional. Y el allí, para este caso, para este único enfermo, dice, ni por los pecados de sus padres, ni por sus propios pecados, sino para la gloria de Dios. Muchos ciegos que son curados, pero cada uno de estos, como lo vimos en su momento, cada uno de estos ciegos hay una historia. Si uno se va unos versículos antes y unos versículos después al hecho de la curación, ahí vemos el caso clínico, como diría uno en la clínica. Ahí uno ve cómo se configura el caso clínico y cómo es el proceso posterior a la intervención de sanación. Entonces vimos todos estos aspectos como el Cristo, como el gran redentor de la humanidad, que sana, sigue sanando en su momento, ¿sí? Y la curación del leproso tiene que ver con la piel, tiene que ver con estas infecciones que se dan, una enfermedad muy típica de la época, ¿sí? La lepra, lo que conllevaba la consecuencia cultural de ser totalmente aislado, rechazado, excluido de la cultura. Eh, la curación, y aquí donde viene este gran misterio del samaritano, ¿sí? Con la parábola del quién hizo la voluntad de Dios, y en el sentido de cómo, vamos a mirar después, cómo nosotros podemos colaborar en este proceso de la evolución, cuando nos convertimos en buenos samaritanos. ¿Sí? Y bueno, entender entonces este fenómeno del Gólgota, ¿sí? Que Grunewald lo pinta de una manera bastante trágica. eh, para la época esta imagen fue muy fuerte y si uno lo mira de cerquita, uno ve
todas las laceraciones que tiene en su cuerpo y estas pústulas además que tiene en el cuerpo, que tenían que ver con esa enfermedad del cornezuelo que daba en aquella época y que le piden a Grunewald que haga este recuadro justamente para ayudar a curar a estas personas. Eso lo vimos en aquel momento, ¿no? Los enfermos que padecían de esta enfermedad del cornezuelo se colocaban al frente inicialmente de la crucifixión, la contemplaban un buen tiempo y luego le colocaban la resurrección. Y esto conllevaba una curación. Todavía cuando eh, nuestro cuerpo físico no estaba tan endurecido como actualmente. Y bueno, vimos cada una de las imágenes arquetípicas que representa cada uno de estos personajes que hay aquí, para llegar a la resurrección. Y esta resurrección implica no solamente que el Cristo, Cristo vence la muerte, digámoslo así. Y con el vencer la muerte es cuando se convierte en el Señor del karma, porque logra vencer aquello que en el principio de la evolución de la humanidad entró en toda la naturaleza humana y de la tierra. Ahí es donde lo voltea y se hace Señor del karma. Entonces, anteriormente no era así. Antes del hecho del Gólgota, siempre se le presentaba a las personas las tablas, los diez mandamientos como se conocen, ¿cierto? Entonces, esas tablas Steiner lo describe así, antes del Gólgota. Siempre estaba adelante, en el umbral, cuando uno atravesaba el umbral de la muerte, estaba Moisés mostrándonos las tablas. ¿Cómo te comportaste al respecto? Y atrás estaba Micael señalando con su gesto serio, enérgico, al dragón. Una vez acontece el Gólgota, Steiner describe que eso cambia. Ahora el que está y Micael ya no tiene su gesto así, sino que está con su gesto invitándonos a seguir. Cambia. O sea, ese aspecto en el umbral es que te dice, hay un evangelio apócrifo que habla de esto, cuando Cristo, ¿qué es lo que acontece en el descenso de Cristo as inferos? O sea, hasta ahí nuevamente los cuatro evangelistas nos dicen que murió, descendió a los infiernos, se ha traducido así, y luego al tercer día resucitó. Pero ¿qué aconteció en esos días en que él desciende as inferos? Y hay uno de los evangelios apócrifos, no recuerdo no digo el nombre para no cometer un error, lo ratifico la próxima vez, eh, describe este descenso y qué pasa con la redención de estas almas que estaban encapsuladas por las fuerzas del mal, por Ahriman realmente, allí ad inferos, que es descrito por muchos autores, entre ellos pues para mí uno de los más significativos es Dante con la Divina Comedia, con los famosos 9 esferas del infierno. Y el Cristo cambia esto justamente en el momento del Gólgota. Libera a estas almas y vence las fuerzas de la muerte que ya habían entrado en el principio, eh, eh, digamos, del desarrollo de la humanidad en la Lemuria. Bien, así relatado de esta forma, para poder entrar más pleno después en esto de qué es eso que el Cristo se convierte en el Señor del karma y cómo influye en nuestra existencia en general. Bueno, tenemos que dar tiempo ahora entonces a la actividad artística. Las preguntas las dejamos para dentro de 8 días. No hay tiempo ahora. Vale, Mario, muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, Mario. Mario. Con mucho gusto. Hola, María Lucía, buen día. Buenos días. Bueno, cerré mi pantalla, quería quedarme como varios, pero difícil estar
estar presente organizando muchas cosas que me sacaron en el momento, una llamada. Y bueno, vamos a retomar nuestro dibujo de formas, haciendo presencia, empezando por mí misma. Me imagino que ya todos tienen su papel, su crayola. Claro. Tienen su papel ya listo, fijo en el... Veo que la mayoría ya han estado en las anteriores sesiones. Creo que no. No sé si hay alguien que llega por primera vez a esta sesión de dibujo de formas. Entonces, para quien no ha estado, es importante que tengamos una hoja lo más grande posible y fija sobre la mesa por los 4 extremos. Entonces, eso hace que así estemos más conscientes de el cuerpo físico. Esa hoja es como nuestro cuerpo físico donde vamos a trabajar. Y nos vamos a mover por esa hoja. Vamos a retomar con una forma que nos centra mucho, que de pronto ustedes la recuerdan, que es la lemniscata. Entonces, vamos a recordar esa lemniscata central. Entonces, vamos a ubicar en nuestra hoja un punto central, ¿sí? Un centro. Entonces, ¿cómo ven mi pizarra? ¿Ahí me logran ver bien? Sí, sí, María Lucía. Bueno, entonces, vamos a ubicar un centro. Un centro en esa hoja que nos va a permitir que nos movamos de manera centrada. Vertical, María Lucía. Sí, La vamos a hoja. colocarlo en un formato vertical. Gracias, Oscar. Así como tengo la pizarra. Y una vez tengamos nuestro punto central, vamos a movernos solamente con el dedo sobre esa hoja. Vamos a movernos haciendo una lemniscata o ese 8. Nos vamos a mover solo con el dedo y dejando espacio arriba, casi intentando que quede el mismo espacio arriba, abajo, derecha, izquierda. Es una forma que nos centra mucho. Entonces la hacemos, yo la voy a hacer ya con la tiza, pero ustedes la van a hacer primero con su dedo. Y ya cuando se hayan ubicado, se hayan centrado con ese movimiento que nos lleva del centro hacia arriba, hacia abajo, de la recta a la curva, de derecha a izquierda. Entonces, tomamos un color, vamos a utilizar 3 colores. Entonces, siempre les he recomendado utilizar un color claro para comenzar. Entonces, vamos con ese color claro. Y lo más importante es cómo ubico esta forma en el espacio. Cómo me ubico en el espacio siempre es importante. Cómo está mi postura, cómo está mi pensamiento, cómo está mi sentir en ese momento. Entonces, esta forma nos ayuda un poquito a percibirnos, a autopercibirnos. Porque podríamos hacer una forma, una lemniscata cualquiera, pero lo que vamos a intentar es que esté centrada en el espacio y que sea lo más simétrica posible. Uno puede también trabajar de manera dinámica, haciendo muchas lemniscatas donde no tiene que pensar mucho, pero esta la vamos a hacer percibiéndonos. Percibiendo bien cómo se ubica en el espacio.
intentando varias veces con un solo trazo movilizar esa lemniscata. Me alejo, miro si estoy bien centrada, si tengo el mismo espacio, si parto del centro, porque yo puedo percibir que esa forma está un poquito asimétrica, hacia un lado, hacia el otro, pero en la repetición vuelvo y la retomo, no pasando por el mismo sitio, sino tratando de que se equilibre la forma. Este sería un primer paso. Muy bien. Los que puedan mostrarme cómo van. Muy bien. Muy bien, Bárbara. Eso, entonces nos ubicamos. En el caso de Bárbara es una forma más pequeña. El que tenga un papel más grande, pues necesita movimientos más grandes. Intentando la mayor simetría. Intentando que sea redonda arriba. Y miren que en el centro hay como una recta. Aquí también, porque no es hacer como ese 8 donde son dos círculos, sino que ahí confluye también la recta en el centro. Mira, aquí partimos en el centro, viene una recta y se vuelve curva. Recta y curva. Ese también son otras dos cosas que debemos manejar, porque algunos a veces tendemos a hacer dos círculos, pero no son dos círculos. Y cuando ya tengo esa primera forma bien centrada, entonces voy a tomar otro color. Y lo que voy a hacer, primero me van a observar a mí, también voy a empezar con el dedo, me voy a mover primero adentro de la forma con una lemniscata más pequeña y afuera. Adentro y afuera. Primero con el dedo y luego con el color que he escogido. Entonces aquí ya tengo otra lemniscata que tiene una polaridad, una forma pequeña arriba, adentro, grande afuera. Y empiezo primero con un movimiento sin hacer mucha presión, sin repintar mucho ese color, sino empiezo muy suave mientras me ubico. Y a medida que ya siento que está la forma, que ya tengo la simetría, entonces ahí paso con mayor seguridad. Seguramente algunos de ustedes ya han hecho esta forma. Quise empezar con ella porque realmente nos equilibra mucho. Se puede volver a ella una y otra vez.
Muy bien. Bueno, lo que alcanzo a ver está muy... ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna? Muy bien, y así como van todos en silencio, pasando una y otra vez esa forma. Y es como una conquista, no es algo que se logre en un primer trazo. Sí, cuando ya sintamos que esa forma, después de muchas repeticiones, ya está. Tomamos ya un tercer color. Y entonces con ese tercer color vamos a hacer la forma contraria a esta segunda forma, es pequeño adentro, grande afuera, pequeño abajo, grande arriba. Y con ese tercer color, muy suave, comenzamos después de hacerlo, de hacer el gesto con el dedo. Nuevamente una y otra vez. Y buscamos la simetría, arriba abajo, que esa forma pequeña queda exactamente debajo de la forma pequeña superior, igual. Cada que nos alejamos siempre hay algo que podemos equilibrar. Que tenga la misma distancia. Muy lindo.
Miren cómo esa primera forma. Muy bien, Mónica. ¿La trabajaste horizontal o vertical? Ah, sí, sí, sí. Ay, pero sí, claro, si uno la voltee por donde la mire, está simétrica. Muy lindo. Bueno, y Gracie y Oscar, muy lindas esas dos formas. Bárbara, wow. Muy bien. María Lucía, buen día. Buen día, Bárbara. ¿Cómo te fue con esta Bien, reiniciación a la forma? encontré la anterior. Ay, sí, esa la habíamos hecho. Gracias. Pero no es Clase esta. 5, allá en el 2020. Exactamente, eso fue hace bastante. Wow. Y también la habíamos trabajado en la clase 22. Ah, mira qué mujer tan Buenísimo. Es hermosa. organizada. Amo esta forma. ¿Cómo te sentiste haciéndola por tercera vez, Bárbara? Mucho más fluida. Muchísimo más fluida. Por eso arranqué chiquito también, porque estas son mucho más grandes. Y acá como que en esta más pequeña, pero muy fluido me sentí. Ujú. Gracias. Sí, gracias, Bárbara, por recordarnos, por hacer esa retrospectiva del dibujo. Si realmente pensé ayer, bueno, ¿con qué empezamos? Y es bueno retomar algo que ya hayamos dominado y algo que nos centre. Y para mí esta es una forma arquetípica del dibujo de formas. Y bueno, qué bueno que hayan hecho un proceso. Aquí con Bárbara se ve que han hecho un proceso con el dibujo de formas en todas las sesiones. ¿Qué número de sesiones, Bárbara? La vimos en la sesión 5, el 19 de noviembre del 2020, debe ser, y en la sesión 22, esa no tengo la fecha. Mira, hace 2 años. Muy bien. Esta es la 70. Esta es la 70. Es que este grupo es una constancia impresionante, la virtud que tiene este grupo. Yo espero, bueno, tengo que cambiar mis horarios de trabajo, le decía ayer a Oscar, entonces voy a tener que suspender el dibujo de formas por un tiempo, pero intentaré acompañarlos en la medida de mis posibilidades cuando ya organicen mis nuevos horarios. De pronto, Oscar, miramos a ver cómo podría apoyar más adelante. Vamos a trabajar hoy, la próxima clase. Y bueno, ya miramos cómo logramos fluir con el dibujo de formas en el futuro. Bueno, y sí, la foto de todas las formas, que siempre queda tan linda esa foto. Bueno, y si alguien tuvo alguna dificultad, también es bueno que lo puede comentar o me puede escribir a mí solamente y con mucho gusto puedo orientar. Gracias, María Lucía. Muchas Gracias, gracias a ti. María Lucía. Bueno, y gracias a ustedes por la constancia, la mayoría de este grupo que han estado presentes tanto tiempo. Bueno, vale, voy a cerrar entonces. ¿Quién puede cerrar el día de hoy, por favor? Yo lo hago. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma, con fortaleza y bondad. Gracias.
Una feliz semana para todos. Nos vemos el próximo martes. Saludos a todos. Nos vemos. Feliz día para todos. semana. Gracias. Chao. María Lucía, gracias. Para todos, Muchas gracias a todos. feliz día. Gracias.